¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Minería 360 en las pantallas de CNN Chile, en esta mirada distinta que damos al mundo de la minería. Entre otros temas, hoy vamos a hablar sobre los anuncios y los temas que se trataron en CESCO Week y en la Conferencia Mundial del Cobre, dos eventos de clase mundial que se realizaron esta semana en nuestro país. También conoceremos productos que se exportan y que están hechos en base a nanopartículas de cobre. Conoceremos la historia de un proveedor que recicla desechos para la minería y a mujeres que descubrieron metales. De esto y mucho más en el capítulo que comienza a partir de ahora. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han visto en Minería 360. Bueno, ya les contábamos, el cobre no solo se exporta como una materia prima, sino que cada vez son más las empresas que también lo usan como una base para otros productos que son vendidos en distintos países del mundo, desde productos cosméticos hasta telas o pinturas que también utilizan cobre en su fabricación. En la siguiente nota conoceremos dos casos donde la innovación se mezcla con la base científica para estas creaciones. Los cerros de Valparaíso han sido testigos de la creación de este producto que ha traspasado nuestras fronteras. A través del arte y la ciencia, emprendedores crearon una tecnología capaz de generar un vidrio templado y antimicrobiano. Nosotros hemos creado una nueva categoría de vidrio que no existía. El vidrio por sí mismo no tiene capacidades biocidas y nosotros hemos sido capaces, a través de un proceso duro y largo de investigación, darle esa capacidad al vidrio. En 2018 se constituyeron como materiales avanzados y tras investigaciones y pruebas lograron estos vidrios con diseños particulares y antimicrobianos gracias a nanopartículas de cobre. Pero para llegar a eso primero se empieza con preparar la pintura especial. Andrea, ya ustedes van a ver ahí en la balanza analítica, ya le aditivó una cantidad de masa de nanopartículas y lo que nosotros ahora hacemos es básicamente poder justamente generar una suspensión de esas nanopartículas en este caso en la pintura. El sonido acá es fundamental. Se utiliza para traspasar energía y modificar la viscosidad de la pintura. Siempre van midiendo la temperatura de la mezcla, la que no puede superar los 50 grados Celsius. Una vez se logra la pintura, se aplica con un diseño predeterminado en una malla que luego se imprime y se aplica al vidrio. Finalmente en este horno se sella y se le da calidad de templado. Y ahí lo que hace, se produce un cambio físico, ¿ya? Y en ese cambio físico lo que ocurre es que el vidrio se vuelve mucho más robusto en términos de su resistencia, resiste más calor, ¿ya? Resiste mucho más el impacto. Lo que se prueba y diseña en este laboratorio luego se lleva a distintas plantas de manufacturas de vidrio, en donde se procesan grandes cantidades. El último gran proyecto de Vetromas es en el aeropuerto de Iquique. Hemos conseguido que el arte, la ciencia, el diseño caminen juntos. Hemos generado una empresa con un atractivo particular. También en Valparaíso encontramos otra empresa que trabaja el cobre como antimicrobiano. Tomamos algo maravilloso que está en la naturaleza en cuanto a lo que las capacidades de protección que es el cobre y esas capacidades las incorporamos dentro de una tela. Nosotros utilizamos cobre en puro, en 99.9 y lo vamos tejiendo. Desarrollamos un tipo de hilado que no existía en el mundo. Hace 12 años que nació esta empresa textil. Sus telas hoy son usadas en ropa interior, calzado, mascarillas e incluso artículos para mascotas. Desde 2018 tienen patente de invención, además de certificaciones contra bacterias, virus y hongos en la Comunidad Europea y Brasil. Apuntamos es que nuestras telas sean utilizadas en la mayor cantidad de productos de uso común, porque antiguamente nos teníamos que proteger solamente del sol, de la lluvia, del calor, a lo mejor del frío con nuestras ropas, pero hoy en día nosotros tenemos telas que te pueden proteger contra estas amenazas microscópicas. La internacionalización de estas empresas no ha sido sencillo y han recibido el apoyo de entidades como Corfo y ProChile. Esta última las ayuda a capacitarse y trabajar en sus modelos de negocio, que luego permite una apertura comercial al mundo. Estos últimos 3 años las exportaciones de estos sectores han sido muy ascendentes porque partimos con 3 millones de dólares y hoy día ya vamos bordeando los 9 millones de dólares. Hoy ProChile trabaja con 37 empresas y de ellas 17 ya exportan sus productos. Juntos han participado en misiones comerciales, ruedas de negocio y exposiciones como la Expo Dubai. Los principales mercados básicamente son Latinoamérica, Centroamérica y hoy día lo que se hizo el año pasado en Dubái también nos está abriendo las puertas de Europa. Para este año incluso estamos haciendo un levantamiento de estudio de oportunidades comerciales en Asia. Son los ejemplos de cómo se abre otra oportunidad de negocio en base al cobre.
Y aunque sus descubrimientos y aportes a las ciencias de la Tierra fueron invisibilizados por siglos, muchas mujeres hicieron grandes contribuciones. Vamos a conocer a las descubridoras de metales en la siguiente cápsula. Las mujeres fueron invisibilizadas por siglos en el descubrimiento de nuevos minerales y solo algunas han sido reconocidas. En el 1600, el rey Enrique IV le encomendó a Martin Berthereu revivir la industria minera francesa. Se apoyó en la química, mineralogía, radiestesia y la observación de la naturaleza, convirtiéndose en la primera mineralogista registrada. Sin embargo, fue encarcelada y acusada de brujería por el uso de la alquimia en su búsqueda de metales. A inicios del siglo XX hubo notables aportes. Marie Curie, la científica polaca nacionalizada francesa, recibió un premio Nobel de Física en 1903 y otro de Química en 1911, tras identificar el polonio y el radio, dos metales radioactivos. La química y física alemana Ida Noddack logró la identificación del renio y la francesa Marguerite Perey descubrió el francio al purificar muestras de lantano, convirtiéndose en la primera mujer miembro de la Academia de Ciencias francesa. Hazañas de mujeres de ciencia que contribuyeron al descubrimiento de elementos metálicos que hoy están en la tabla periódica. El reciclaje y lograr una economía circular dentro de la industria ya está siendo tomada por varias mineras. A continuación vamos a conocer a Resinor, una empresa proveedora que se está encargando de reciclar los desechos propios de la producción minera. Conozcamos su historia. Resinor es una empresa de gestión ambiental orientada a las empresas y a las personas para generar una filosofía de cuidado al medio ambiente. Lo que hacemos es recolección, gestión ambiental, es decir, mucha capacitación, ¿ya? Y además procesamos todos estos residuos en nuestra planta ubicada en Bajo Moy, en la ciudad de Iquique, donde ahí básicamente trabajamos el residuo, lo compactamos y lo dejamos listo para enviarlo a las distintas plantas de reciclaje y disposición final que se encuentran principalmente en la ciudad de Santiago. Directamente e indirectamente trabajamos con la industria minera. La industria minera a nosotros nos ha propuesto desarrollar distintos pilotos y algunas actividades, algunos programas con los cuales hemos ido sensibilizando a la gente. La empresa por su actividad tiene una generación de residuos impactante en la naturaleza, por lo tanto hoy día nuestro desafío es ver cómo mitigamos y esta actividad cómo mitiga de alguna manera con sus residuos que se generan propios de la actividad y generar, no estando sacando este tipo de residuos a otras regiones, sino que generando una cadena productiva que sea generosa y virtuosa en el sentido de la economía circular. Nos dedicamos a enseñarle tanto a la industria, a las empresas, cómo tienen que de alguna manera generar un sistema de gestión integral de residuos y así también eso llevarlo hasta sus hogares. Y antes de irnos a una pausa, les contamos que en nuestra próxima entrevista conversamos de las iniciativas que se están discutiendo en la Convención Constitucional sobre las concesiones mineras. Al regreso de la pausa, en Minería 360, aquí en CNN Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Minería 360 y vamos a conversar sobre una de las discusiones que se está dando al interior de la Convención Constitucional. Es un tema que todavía no es ratificado por el Pleno de la instancia, pero ya la Comisión de Medio Ambiente aprobó iniciativas en torno a las concesiones mineras, que es un tema, sabemos, fundamental para la industria. El Estado entregaría autorizaciones administrativas de carácter temporal, eso es lo que dice la propuesta, que serían otorgadas por un órgano de la administración pública. Bueno, vamos a conversar sobre el modelo de concesiones mineras que podría y debería tener Chile en las próximas décadas. Estamos junto a Daniel Weinstein, abogado experto en derecho minero. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Daniel, bueno, a propósito de esta discusión constitucional, queríamos ponerle foco en particular en esta propuesta, en lo que significa, qué implicancias tiene una propuesta de esta
esta naturaleza para la industria minera y para las concesiones como las conocemos hasta hoy día? Claro. A ver, primero partamos diciendo que hoy en día hay 3 propuestas sobre concesiones mineras que se están discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente. 2 que proponen la expropiación parcial o total y una que es la que yo creo tiene más posibilidades de llegar al Pleno, que es la 430. La que mencionábamos recién. Que es la que tú mencionabas recién, en que pasamos de una concesión otorgada por el Judicial hoy en día a una especie de autorización administrativa de carácter temporal. ¿Cuál es la implicancia? Bueno, va a depender cuál de las 3 llegue al Pleno. Claro. Y ahí está un principio que se aplica al todo el derecho, que es a todo daño debe seguir una indemnización. Es decir, si el valor de una concesión minera bajara ostensiblemente porque se le aplican medidas que la restringen mucho o, por ejemplo, se le aplica un royalty muy alto, podría arguirse lo que se llama una expropiación indirecta o regulatoria. Es decir, no se promulgaría una norma que establezca la expropiación, pero ese sería el resultado. Podría serlo, podría serlo, porque la norma, esta iniciativa, la 430, no habla de expropiación, sí habla de promover el rol del Estado y también habla del interés público. Y luego dice que una ley va a determinar cuáles serán las cargas y las obligaciones, causales de caducidad, etcétera, que deberá soportar el concesionario minero. Bueno, ya no va a ser concesionario, va a ser quien tiene la autorización. Y si eso es muy restrictivo o impone cargas que son muy grandes, por ejemplo, imaginemos un royalty que casi no le permita tener utilidades, eso se considera una expropiación indirecta, está reconocida en el derecho internacional, y está reconocida en el CIADI, en el Centro de Arreglos de Diferencias de Retiles de Inversiones en Washington. Está reconocida la inversión indirecta, está totalmente reconocida. Entonces nos exponemos a eso. Claro. Daniel, en la práctica, ¿cuál es el cambio más importante respecto a lo que existe hoy día en materia de concesiones mineras? Hay un cambio que es muy importante. Hoy en día las concesiones mineras son otorgadas por el Poder Judicial. Y las otorga el Poder Judicial previo cumplimiento de requisitos que son muy objetivos y relativamente fáciles de cumplir. El Poder Judicial no tiene que evaluar nada. O sea, tú cumpliste A, B y C y te dan la concesión. Si pasamos a un ente administrativo que las otorga, este ente administrativo, bueno, para empezar ya no es independiente como el Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. Claro, es político. Claro, pero además te van a exigir ciertas condiciones que ya son un poco más discrecionales. ¿Cuáles son? Todavía no las sabemos, pero ya se mencionan en todas las propuestas. Te pueden, por ejemplo, pedir que presentes un programa de trabajo y ellos evaluarlo a ver si vale la pena que te den la concesión o no. Claro. Inversiones mínimas. Tú, por ejemplo, en algunos países, tú eres el que propone las inversiones mínimas y en otros está estatuido cuál es el mínimo por cada año. Daniel, a tu juicio, ¿de qué manera podría esto impactar el desarrollo de la industria minera entonces como la conocemos? A ver, yo creo que el mayor impacto estaría en la percepción que tengan los inversionistas sobre esto. En la minería es una actividad que requiere un muy alto capital y además el dinero se recupera en muy largo tiempo. Desde que empezamos a explorar hasta que una mina entra en producción son 15, 20 años. Entonces, si el inversionista percibe que el modelo de las concesiones que se adopta acá en Chile no le da suficiente seguridad de que no se lo van a quitar por causas injustas, que en el evento de expropiar va a ser debidamente indemnizado y que al final del día va a poder explotar la mina de que exploró por tantos años y tú construyó, probablemente va a haber una disminución en la inversión en la minería. Por un aumento del riesgo, en el fondo. Totalmente. Daniel, ¿esto cómo lo podríamos comparar respecto a lo que hacen otros países? Referencia, Australia, Canadá, por ejemplo, en materia de concesiones mineras. ¿Nos aleja o nos acerca a esos modelos? Es relativo. Yo tengo experiencia en esos dos países. Esos dos países también son concesiones administrativas o autorizaciones administrativas. La verdad es que en todo el mundo es un sistema de autorización administrativas. La excepción a la regla somos nosotros, Chile. Y eso tiene una razón de ser. Recordemos que las leyes mineras se promulgaron a finales de los 70, veníamos de un periodo complicado, entonces se quiso dar mucha seguridad. Pero en Canadá, Australia, por ejemplo, es una autorización administrativa otorgada por un ente gubernamental
y ese ente gubernamental te exige ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿cuáles? El acreditar capacidad técnica y económica para hacer la exploración o explotación. ¿Cuál más? El presentar un plan de trabajo que sea adecuado. Y además realizar ciertas inversiones mínimas. Se te exige eso. Si nos acerca o nos aleja, por una parte nos acerca, en el sentido que ya van a ser autorizaciones administrativas igual que en y no esto que quede en el Poder Judicial, que el Poder Judicial, cuando lo metemos a la ecuación, no es mucho lo que puede solicitar. Pero ¿en dónde nos aleja? Nos aleja en que en ninguno de estos países, Australia, Canadá, se indica que se le quiere dar una preeminencia al rol del Estado en la minería, como sí lo hacen todas las propuestas que hemos hablado. ¿Y esa sería la principal amenaza a tu juicio? Yo creo que la principal amenaza, no. Yo creo que la principal amenaza es, como dije antes, la percepción de que se tenga de estas modificaciones. Si estas modificaciones se hubieran realizado, digamos, hace 10 años, siento que la percepción hubiera sido muy distinta. Hoy en día el inversionista, veamos el contexto en que estamos, o sea, ya se aprobaron 2 propuestas de expropiación, el inversionista podría esto generar algún nivel de duda. Daniel, una última pregunta. ¿De qué manera se podría incluir también a las comunidades o pueblos originarios, si es que lo establece esta propuesta, en el otorgamiento de concesiones? ¿Es un tema también que se está discutiendo? Es un tema que se está discutiendo. De acuerdo a la propuesta 430, que es la que todos creemos que tiene más posibilidades de llegar al Pleno, no se menciona específicamente, pero se establece que van a haber áreas a determinar por la ley y la Constitución que están excluidas de la minería. Y lo más probable es que los territorios indígenas sean excluidos. Las otras 2 propuestas, la 882 y la 773, son un poco más explícitas y dicen que la administración de los minerales que se encuentren en terreno indígena va a ser de los indígenas. Ellos, en virtud del principio de autodeterminación, van a determinar qué es lo que se hace con esos minerales, creando así un régimen que es diferenciado para los territorios indígenas que para el resto de Chile. Y lo que abriría otra puerta también de eventuales conflictos en esta materia. Bueno, habrá que ver cómo avanza la votación de la Comisión de Medio Ambiente y luego también qué es lo que diga el Pleno sobre estas materias. Daniel, gracias por haber venido. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao. Bien, vamos a ir a otro tema. Muchos de los objetos que nos rodean y que forman parte de nuestra vida cotidiana están hechos a partir de minerales. ¿Sabe usted cuáles son los elementos de una tarjeta de crédito, por ejemplo, con la que realiza habitualmente sus compras? A continuación le contamos. Aunque comprar y pagar por internet es cada día más frecuente, usar dinero plástico no pasa de moda. ¿Y sabías que para usar una tarjeta de débito o crédito se requieren de muchos minerales? La tarjeta es una lámina de plástico a base de petróleo, conocido también como aceite de piedra, un hidrocarburo combustible que proviene de rocas ricas en material orgánico, cuya producción tarda millones de años al interior de la Tierra. La banda magnética contiene óxidos de hierro derivados de minerales como la hematita, donde es posible codificar la información de la tarjeta. Coexiste con esta banda la tecnología del chip, microprocesadores sofisticados y más seguros que tienen incorporadas antenas para transacciones sin contacto. Están hechos a base de silicio, un metal que se obtiene de arenas de cuarzo. Al no ser un buen conductor, requiere partículas microscópicas de boro y fósforo, obtenidos de minerales como el bórax y la roca fosfórica, y de metales preciosos como oro y plata. Transacciones que no habrían sido posibles sin la geología y el estudio de los minerales. Incertidumbre en las inversiones por el momento político que está viviendo el país. Los desafíos de la minería verde, nuevos proyectos. Estos fueron algunos de los temas que se habló durante la CESCO Week que se realizó en Santiago de Chile hace muy poco y donde Minería 360, por supuesto, que estuvo ahí. Atendamos y escuchamos cuáles fueron esas novedades de este evento que además congregó a la Conferencia Mundial de Cobre 2022 con líderes tanto nacionales como internacionales. Una semana cargada de grandes referentes mundiales de la minería vivió Chile con una nueva edición de la CESCO Week Santiago 2022. Un evento que después de 2 años volvió a ser presencial y que contó con la Conferencia Mundial del Cobre y grandes anuncios para la industria minera del país. We want to grow in Chile.
Queremos crecer en Chile, nos gustaría invertir más de $10.000 millones en el país. Estos proyectos crearán un beneficio mutuo para al menos los próximos 50 años. Amamos Chile, nos encantaría crecer en este país, pero para hacer eso se requiere estabilidad fiscal, certeza jurídica y un camino claro para la obtención de permisos. Condiciones mínimas que pide BHP para invertir en una gran cartera de proyectos en el país. Estos contemplan nuevas instalaciones de concentradoras y de procesamientos de lixiviación, desarrollo de nuevas áreas mineras, inversiones en descarbonización y para la transición a relaves no convencionales. En un mercado internacional y competitivo, desde BHP advierten que el actual debate público en torno a la minería podría traer consecuencias no buscadas para la industria y la economía del país. La minería es una industria que mira a largo plazo, y en ese sentido hemos anunciado que confiamos en Chile, que queremos seguir creciendo en Chile como compañía, es la principal compañía minera de la minería privada en el país. Evidentemente en esa lógica en donde queremos seguir creciendo en Chile y apostar por Chile, evidentemente tienen que darse condiciones para que esa certidumbre, ¿no es cierto?, que la inversión minera necesita, se pueda dar en el país. Es que la incertidumbre se tomó los comentarios en esta reunión, que contó con la presencia de presidentes ejecutivos de la industria, por lo que el gobierno se refirió al tema. En el programa de gobierno no se considera la expropiación de las empresas mineras. Sabemos que se está discutiendo en la Convención Constituyente, pero la Convención Constituyente va a construir una constitución que tendrá que votarse, aprobarse, antes de que tengamos que implementarla como gobierno. Situación importante para las inversiones en un momento fundamental del cobre, donde en los próximos 30 años se va a ocupar el doble de lo que se ha requerido hasta ahora en la historia. Esto debido a la transición energética que vive el mundo, por lo que las mineras en Chile buscan que esta gran demanda sea abastecida por el país. Hay una fuerza tremenda que está arrastrando y moviendo al mundo, que es el cambio climático y la necesidad que tiene el mundo de hacer una gran transición hacia una economía verde y hacia la descarbonización. Y es un tema que no tiene vuelta, y nosotros vamos a ser parte de eso, y el cobre juega un papel fundamental. La demanda, yo diría que los requerimientos de los múltiples stakeholders sobre sustentabilidad, que tiene que ver básicamente con la introducción de la sustentabilidad en la visión de negocio de mediano y largo plazo de cada una de las compañías. Ambiciosos objetivos en materia de sustentabilidad fueron parte de los anuncios de las compañías, donde Codelco busca disminuir en 70% las emisiones a 2030. Además, durante la semana se realizaron foros de exploraciones mineras, oportunidades y desafíos de la industria del cobre, seminarios de sustentabilidad e inversión socialmente responsable y propuestas al proyecto de royalty minero como oportunidad para recaudar impuestos sin perjudicar la industria. No creo yo que sea responsable alarmar respecto de cuál va a ser el resultado ni de la legislación en torno a el alza tributaria para el sector o el resultado de la Convención Constituyente. Conclusiones que se realizaron en una importante semana para la industria minera, que esperan que sean referentes para nuevas normativas en el Congreso y la Convención Constitucional. Bien, terminamos el capítulo de hoy de Minería 360. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden visitar nuestras plataformas digitales en nuestro sitio web, en Instagram, en Twitter también, para mantenerse informados de todas las novedades de la minería. Así es, y sigan con nosotros en CNN Chile y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, que estén bien. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo.